nuevo canal Yandrus TV, un canal donde podremos ver unboxings, tutoriales, vlogs sobre tecnología y lo que se me ocurra. Antes de empezar el unboxing vamos a hablar un poco de las especificaciones de la Aperman Trawo. La Aperman Trawo utiliza el mismo sensor que la SJ6, concretamente un sensor de 16 megapíxeles Panasonic, con un gran angular de 170 grados. Esta cámara utiliza un potente procesador HiSilicon Hi3559. En el apartado de la óptica ofrece unas lentes AF1,8. Sí, como lo oyes, 1,8 de apertura. Esto lo que nos ofrece es una gran luminosidad para tomar nuestras imágenes o vídeos. Las opciones de grabación que nos ofrece son 4K a 30 fps, 1080p a 60 fps y 720p a 240 fps. También dispone de estabilización electrónica ACE en todas las resoluciones. Sí, en 4K también. Muchas otras cámaras ofrecen esta estabilización a 1080p, a 720p, pero en 4K no. Las opciones de conexión que nos ofrece esta cámara son un puerto HDMI, un puerto micro USB y conexión Wi-Fi para conectar al móvil. Disponemos de una pantalla de 2 pulgadas a todo color. Esta cámara nos incluye 2 baterías, lo cual está muy bien. En la mayoría de cámaras de acción nos viene una y normalmente tenemos que comprar otra de recambio, porque con una batería no nos llega. En este caso nos vienen 2 baterías de 1350 mAh, con una duración estimada de unos 50 minutos grabando en modo 4K. En el apartado acuático, lo que nos dicen de esta cámara es que se puede sumergir hasta 40 metros de profundidad en el agua, lo cual está muy bien. Y empezamos con el unboxing de la Aperman Trawo, una cámara que poco tiene que envidiar a la GoPro Hero 6. La caja, la verdad es que es muy bonita, un empaquetado de gran calidad. Aquí nos viene este sobre, vamos a abrirlo con cuidado de no romperlo. Bueno, es propaganda sobre otros productos de Aperman. Mera propaganda. Fuera. Lo que de verdad nos interesa. Bueno, no, lo vamos a dejar para lo último. La cámara la vamos a dejar para lo último. Vamos a intentar sacar lo que hay alrededor. Vale. Vemos aquí la caja de accesorios. La caja está a reventar de accesorios, los vamos sacando uno a uno. Aquí tenemos una pegatina. Un adaptador con una pegatina 3M, otro adaptador, cable de conexión de la cámara a puerto micro USB,
Otro adaptador. Otro adaptador. La batería. La batería es de 1350 miliamperios. Nos trae una segunda batería.
Poner la carcasa meramente para proteger la cámara fuera del agua, por ejemplo. Vamos en moto, hay mucho barro y no queremos que se ensucie la cámara. O está lloviendo y vamos en bici o en moto. No queremos que entre agua a la cámara, pero sí queremos que se oiga el sonido. Pues entonces tendríamos que cambiar la puertecita esta por la otra que viene perforada para que pase el audio. Es decir, esta de aquí está perforada. Esta perforación que tiene aquí y esta del otro lado, para que pase el audio. Lo ponemos aquí y permite pasar el audio. Vamos a proceder a sacar la cámara. Vamos a sacar la cámara. Cuesta bastante, ¿eh? Esta me tira presión, ¿eh? No sé si es que no sé sacarla o es que cuesta. Madre mía. Vale, ya sale. ¡Chachán! Aquí la tenemos. Aperman Drago. La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a sacar el protector de la lente. Aquí tiene el botón de enchegar. Otro botón aquí. Botón para cambiar de menús. Me imagino que este será para hacer foto y vídeo. Aquí en el lateral tiene una tapita con conexiones micro HDMI y micro USB para traspasar archivos al ordenador. Aquí detrás tenemos otra tapita que es donde va la batería. Aquí va alojada la batería. Vale, no veía la ranura micro USB, pero está aquí. Aquí también tenemos la ranura micro USB. Metemos la batería a ver si tenemos algo de carga. Y probamos a encender. Vale, ahora el menú está configurado para grabar a 4K 30 FPS. Bueno, pues ¿qué puedo decir de esta cámara? En resumen, me parece una muy buena compra. Yo creo que la podemos comparar con una GoPro Hero 6. Lógicamente, la GoPro Hero 6 está un poquito por encima, pero no mucho.
y por la diferencia de precio sale mucho más a cuenta comprar esta cámara. Yo te aconsejo que compres esta cámara antes que una Aero 6. La Aero 6 pocas cosas más te va a dar que esta. Quizá un poquito más de resolución, un poquito más en la gama de colores, la luminosidad, pero no queda muy lejos de esta, ¿eh? Esta está muy, pero que muy bien. Y algo que seguro que os interesa mucho a todos, el precio de esta cámara. Pues el precio de esta cámara son 119 € en Amazon. Ahora mismo está de oferta. Os dejo el link aquí en la descripción. Si la comparamos con el precio de la Aero 6, la Aero 6 se nos va a 400, lo estoy mirando ahora, 418 €. Estamos hablando de pagar prácticamente 4 veces más por la Aero 6. Cuando tenemos esta cámara, que te ofrece prácticamente las mismas prestaciones, ¿para qué vamos a pagar más? ¿Para qué? Yo aconsejo esta cámara 100%. Dejo el precio de la Aero 6 aquí debajo en la descripción también por si alguien la quiere mirar o comparar. Incluso esta cámara tiene algunas características que son mejores. Por ejemplo, el sensor es de 16 megapíxeles, el de la Aero 6 es de 12 megapíxeles. Esta se puede sumergir hasta 40 metros debajo del agua. La Aero 6 solo puede sumergirse hasta 10 metros. Y con esta información terminamos el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta luego!